Dios le bendiga más. De verdad que nos alegramos, la hermana, la primera vez que está dirigiendo aquí. Y me alegro y estamos descubriendo talentos. Así que no se asuste si yo lo llamo un día y lo pongo a dirigir, aunque tiemble. No se preocupe que no va a ser el primero que va a temblar. Los puertorriqueños tienen un dulce que le llaman tembleque. No sé si han oído hablar de ese dulce, con mucho azúcar y qué sé yo. Y le pregunté a un hermano por qué se llama tembleque. Y cuando lo puso en la mesa hacía, se movía mucho. Y por eso se llamaba tembleque. Y a veces hay hermanitos que cuando le toca una parte se ponen tembleques, ahí se a temblar. Pero no se preocupe, que así empezamos todos. Todos empezamos temblando, con miedo, de todo, pero el Señor nos ayuda. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? ¡Wow! Estuvo tremendo, muy lindo. Y hay que hacer las cosas en vida. Cuando usted tenga un deseo de cantar con un hermano, vaya, hágalo, hermano. ¿Cuánto quisiera yo cantar con la hermana mía que se murió? Y no pudimos hacerlo por 20 años. Y cuando fui ya, era muy tarde. Me decía todo el mundo, tu hermana tenía una voz preciosa, y era verdad. Una voz muy linda tenía ella, cantaba tremendo, muy bonito. Y esos himnos de Dani Berrío, ¿se recuerdan los himnos que tenía Dani Berrío? Lo cantaba terrible, hermano, terrible. Y no sé, creo que esto no es para todo el mundo. No todo el mundo puede tener la capacidad el Evangelio es para todo el mundo, pero no todo el mundo reacciona al mensaje del Evangelio. Ese es el problema. Hay personas que lo postergan, y cuando viene a ver es muy tarde. El mensaje del Evangelio no se puede postergar, es una respuesta inmediata. Hay que responder porque es una cosa inmediata. Así que eso es algo así. Ahora no se ven mucho los carteros, pero cuando era niño, me recuerdo, llegaban las cartas de la provincia de mi mamá, después de mi papá, después de la familia. Y cuando yo me fui a estudiar, mandaba muchas cartas. Todas las semanas escribía cartas. Mi mamá, me recuerdo, una vez me enseñó una maleta así, de este tamaño, con cientos y cientos de cartas que yo le había escrito. Toda la semana le escribía todo lo que me pasaba, todo lo que mi mamita me escribía también. Y esa era la forma como nos comunicábamos. Y hay que tener una comunicación en la casa. Hay que sentarse, a conversar, a charlar entre los hermanos, los niños, los muchachos, los padres, la madre, entre todos. Tenemos que hablar, tenemos que preguntar cómo te sientes, cómo estás, qué es lo que te pasa. Te veo diferente, te veo raro. Usted no sabe lo que está pasando. Usted ve a los niños diferentes, qué le está pasando al muchacho. Usted no sabe si están abusando de él en la escuela, le están haciendo bullying. Usted no sabe lo que está pasando. Pregúntele a los muchachos qué está pasando. A veces el marido está diferente, está raro. ¿Qué te pasa, muchacho? Usted no sabe lo que le está pasando. Tal vez está en cambio de edad. El hombre no entiende que ya no es el machote que era cuando tenía 20 años. Y imagínese usted, se le van bajando la revolución de las baterías, se le olvidan las cosas, y entonces está en un proceso de cambio, y eso trae traumas, trae problemas psicológicos, mentales. A unas personas no lo aguantan y se van de la casa y hacen un revolú y dicen, wow, ¿qué pasó? Eso se llama andropausia. Es como la mujer tiene la menopausia, el hombre tiene la andropausia. Son cambios diferentes. Todas estas cosas que van pasando, es importante que nosotros entendamos que Dios está en control de nuestra vida. Y por esa razón le doy gracias al Señor por su misericordia, por su amor y por su bondad. ¿Cuántos han estado orando por mi familia? ¿Cuántos han orado por mi familia? Mi hermana llegó hoy
con mi mamita, ya regresaron de Perú, todo quedó tranquilo, mis sobrinos se quedaron con su papá, y así que todo quedó, así es la vida, hermano. En esta vida nadie es imprescindible. Usted se murió, como dicen allá en mi pueblo, al rey muerto, rey puesto. El que se murió, se murió. Hay personas que creen que si ellos no están ahí vivos, el mundo se va a acabar. No, no se va a acabar. Tú te mueres y la vida sigue, continúa adelante. Por eso todo lo que usted quiera hacer, hágalo ahora. Todo lo que usted quiera decir, dígalo ahora. No espere en el velorio a decirle a la gente lo que usted sentía. Terrible, hermano, los velorios son terrible, terrible. Allá en el Bronx murió una señora que lloraba mucho por su hija. Pero yo la conocí muy bien porque ella era miembro de la iglesia y ella hablaba mucho, que la hija no la visitaba, cuando la llamaba no le contestaba el teléfono. En un año tal vez la veía en una de las fiestas, Navidad. Terrible, hermano, terrible, muy desamorada era la muchacha. Pues el día del entierro yo estaba ahí y la muchacha empezó a gritar: ¡ay, mamita! Y estaba la muchacha: ¡ay, mamita, yo me voy contigo, mamita! Y se quería tirar al hoyo que se quería tirar la muchacha. Y estaba el hermano Toñito, mi esposa lo conoció, Toñito y otro hermano más la tenían agarrada. ¡No, yo me tiro! Y eso fue un revolú. Pues yo fui donde Toñito y le dije: suéltala, Toñito, suéltala. Y la soltaron. Tírate, sierva. No se tiró, hermana. No se tiró. Eso era un show nada más. Era un show. No permita que usted en su vida cometa un show. Haga las cosas a su tiempo. Haga las cosas a tiempo para que no se arrepienta. Así que hoy tengo un mensaje muy especial. Y hay uno de los discípulos que yo quiero citar hoy, muy interesante, pero voy a usar estos versículos que el apóstol Pablo lo tira de una forma muy magistral, pero voy a citar hoy al apóstol Juan. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque Juan tuvo un propósito de coinonía. Juan tuvo un propósito de unidad, unió al pueblo. Juan además fue un gran luchador en contra de las falsas doctrinas, en contra de los apóstatas, los que trataron de destruir la obra. Y además Juan fue un tremendo predicador que predicó con el ejemplo, muy diferente a los demás, muy diferente. Vamos a leer la palabra en Segunda de Corintios, por favor. Vamos a abrir la palabra, Segunda de Corintios, capítulo 9. El apóstol Pablo tira esta epístola, 11, 12 y 15. 11, 12 y 15. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Por su don inefable. Los discípulos, los 12 discípulos, tuvieron algo muy interesante. Que Jesús los elige,
no los selecciona, los elige. Diferente a los diáconos y a los ancianos, Jesús los elige, los hace selección. Él personalmente los selecciona y no pide a la gente que los busque a ver quiénes eran buenos, quiénes tenían buen testimonio, sino que Él los selecciona directamente. Y el libro de Mateo capítulo 10, el Señor Jesús se sube a la montaña y orando toda la noche busca la dirección de Dios para los obreros, que tanto yo he pedido aquí. Necesito obreros necesito. Y el Señor Jesús se sube a la montaña toda la noche antes de elegir los obreros que Él necesita para su obra. Capítulo 10 habla de la selección que Jesús hace con sus obreros y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar todas enfermedades y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también lo entregó. De toda esa lista de 12 apóstoles, todos fueron mártires menos uno. Todos fueron mártires menos uno. ¿Qué es un mártir? Que fue muerto por causa del Evangelio. ¿Qué revela la Biblia acerca de ellos? Vamos a leer, por favor, el libro de Hechos de los Apóstoles. Muy interesante este pasaje. Capítulo 1. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 6. Jesús hace una revelación muy poderosa acerca de sus discípulos. No solo incluye a los 12 apóstoles, sino también incluye a los 70 o a los 72 enviados que más adelante el Señor envía proclamando su palabra de 2 en 2. El Señor Jesús revela qué es lo que realmente ellos iban a hacer. Miren, capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice así: entonces los que habían reunido la preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, aquí está la palabra clave, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué estoy haciendo el énfasis en testigos? Si usted va al griego original, si usted busca el significado, esta palabra significa: regaréis vuestro mensaje con vuestra propia sangre. Regaréis vuestro mensaje con vuestra propia sangre. El precio del apostolado que Jesús le entregó a sus discípulos fue su propia sangre. Y así fue. Todos fueron martirizados
excepto el apóstol Juan. La Biblia habla de 12 apóstoles. La Biblia habla de 3 apóstoles más cercanos a él. Pedro, ¿quién más? Juan, ¿quién más? 3 eran los discípulos más cercanos a él. De los 3, había uno más cercano de los 3, que era Juan, que dice que dormía en el pecho, se recostaba en el pecho del Señor. Me imagino que olía hasta, que sentía el latir del corazón de este Cristo maravilloso. Eso es terrible, hermano. Usted se imagina que yo me pudiera parar aquí y hablar de Jesús y decir: yo comí con Él, dormí con Él, yo viví con Él, yo estuve con Él, yo lo vi haciendo milagros, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Lo vi también cuando lo agarraron, lo metieron preso. Vi cuando Judas lo besó también. Tremendo. Wow. La Biblia dice que él fue llevado a la isla de Patmos. ¿Dónde queda esa isla? Turquía, en la parte sur de Asia Menor. Fue llevado ahí a trabajar, a picar piedras, a romper piedras. Y ahí estuvo el hombre y no murió. La pena que le dieron no lo mató. Después salió de la isla de Patmos, donde tuvo la revelación del libro de Apocalipsis, y fue a vivir a Éfeso. Éfeso. La Biblia no lo describe como tal, pero hay testimonios y hay escritos de la vida del apóstol Juan en Éfeso. Ya la iglesia que había crecido, la famosa Diana, el famoso Apolo, que llevó un mensaje a Éfeso poderoso, y ahí el apóstol Juan terminó sus años, murió en buena vejez. Pero me sorprende Eusebio, que fue el primer historiador que se conoce cristiano, que escribió la historia de la iglesia desde los apóstoles hasta el siglo III, cuando Constantino hizo la iglesia oficial de Roma. Tiene unos escritos que revelan lo que sucedía en Éfeso en la época del apóstol Juan. Dice que los líderes a veces discutían y había situaciones dentro de la congregación. ¿Y qué pasaba? Vamos a traer al apóstol Juan. Traían a Juan en medio de la reunión. Juan, dinos algo, tenemos este problema. Según el libro dice que el apóstol Juan decía: amaos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Y era como un mensaje repetitivo, como un disco rayado, lo decía y lo volvía a decir y lo volvía a repetir. Al final no lo volvieron a traer más porque ya iba a decir lo mismo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan se levanta de una manera poderosa. Su evangelio, capítulo 1, versículo 1, es un mensaje tan poderoso que empieza hablando del verbo. El verbo. ¿Quién era el verbo? El Hijo de Dios. La misma manera como Génesis empieza con el principio, el apóstol Juan empieza su evangelio con el principio, era el verbo. Y el verbo era Dios. ¿Quién era ese verbo? Jesús, la palabra de Dios. La Biblia dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero Juan da otra revelación y dice que era el verbo el que se movía entre medio del pueblo, la palabra. Y esto es real. Ya no es la inspiración
de la Escritura, la que necesita el hombre. Hoy necesitamos el verbo, la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, ¿quién dio ese versículo? El apóstol Juan, capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan. Capítulo 1 de ese mismo libro nos encontramos cuando está Juan bautizando en el río Jordán. Y bautizaba a Juan el arrepentimiento de pecados, y de repente en medio del bautismo se aparece Jesús y tiene la visión, la paloma que viene sobre él, y entonces Juan da el mensaje que nosotros conocemos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oye, qué impresionante, hermano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan y Jesús eran primos. Y si usted lee un poquito más la Escritura, usted va a encontrar a María, la madre de Jesús, con su prima cuando se encuentran en el Evangelio de San Lucas. Dice que las dos, cuando se encuentran, el niño, o sea, Juan el Bautista, en el estómago, en el vientre de su madre, pegó un brinco, fue lleno del Espíritu Santo. ¡Bum! Pegó un brinco. ¡Qué terrible, hermano! Quiere decir que los niños pueden ser tocados por el poder del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Jesús dijo: no ha habido nacido todavía hombre de mujer como Juan el Bautista. No ha nacido todavía hombre de mujer como Juan el Bautista. Pero también dijo que el más pequeñito del cielo era más grande que Juan el Bautista. Qué tremendo. Dijo el apóstol Pablo que no sabía, no dijo el nombre, pero dijo que sabía de alguien que había ido al cielo y que había tenido una revelación. Pero Juan no lo dijo así. Juan dijo: yo estuve en el cielo y recibí una voz, capítulo 4 del libro de Apocalipsis, que me dijo: sube aquí, sube aquí. Y es la misma palabra que significa iglesia. Sal fuera, idos, salid fuera. Esa es la revelación que recibe eclesía. Sal fuera, la palabra que recibe Juan, y le dice la revelación: sube aquí, recibe aquí. Como iglesia es recibido en el cielo Juan el Bautista, Juan el teólogo, Juan el discípulo amado, el evangelista. Y empezamos a entender un poquito más el ministerio de Juan. Un ministerio de reconciliación, un ministerio de perdón, un ministerio de amor, un ministerio de coinonía. Necesitamos ese ministerio hoy. Somos demasiado dogmáticos. Oh, I'm a church boy. I'm a church girl. You know what I mean? ¿Tú sabes lo que estoy hablando? Yo soy un muchacho de la iglesia. What? Okay. You're a church boy. Why you don't walking around? You never say me hello. You never show me who you are in the street or whatever. You need to be the same person, the same place, on the same time. Tenemos que ser la misma persona en todo lugar, no importa dónde somos. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Nosotros somos hermanos donde quiera que estemos. Y ese es el mensaje de Juan. Amémonos unos a otros. Reconciliémonos unos a otros. Recibamos unos a otros el mensaje de este Dios tan maravilloso. Y el libro de Primera de Juan,
Vamos a ir un poquito para entender la mente de Juan y tratar de comprender el ministerio de él y lo importante que ha sido para la iglesia el ministerio del apóstol Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, habla del verbo. El versículo 12 del capítulo 1 del libro de Juan, ¿qué es lo que dice? Dice, por cuanto a todos vino y vino a salvar. Vamos a leerlo, aquí está. Primero de Juan, Evangelio según San Juan 1:12. Dice así: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le ha dado la potestad, el poder de ser un hijo de Dios. Wow. Pero en la epístola, en la primera de las 3 cartas del apóstol Pablo, mire lo que vuelve y dice el apóstol. Vamos al capítulo 1 de primera de Juan, por favor. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos y tocante al verbo de vida. El escritor de este libro está diciendo, yo soy un testigo ocular. Yo vi al maestro ocularmente, viví con él. Yo soy un testimonio claro de lo que estoy hablando. Testigo. Hermano Chávez, pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que usted está diciendo conmigo? ¿Cuántos recuerdan la lectura de Hechos 1:8? ¿Qué dijo? Yo lo leí aquí. ¿Qué dijo ese versículo? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está diciendo este versículo es que usted será un testigo ocular de quién es Jesús. Eso es imposible, pastor. Tendría que haber vivido 2000 años. Claro que no. Porque el Espíritu Santo os hará recordar todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo os hará recordar todos los que os he dicho. ¿Qué está hablando? Su palabra. Está hablando el verbo. Está hablando la escritura. Está hablando la muerte, el sacrificio, la resurrección, el mensaje de reconciliación, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje de esperanza, el mensaje del retorno de este Cristo poderoso que Él viene. ¿Cuántos creen que Jesucristo viene? Uy, ese amén como que necesito un cafecito. Están como muy frisados, están muy helados ahí. Ay, santo. Yo me le pegué a la mujer mía y ella está calentito, yo salí de ahí caliente. Y el Señor necesita que usted sea un testigo fiel de su palabra. ¿Cómo usted cree que usted puede ser testigo sin asistir a la congregación? Escúcheme. ¿Usted cómo puede ser un testigo de algo que usted no ve? Ah, no, el Señor sabe, hermano, el Señor sabe porque yo no vengo. Claro que sabe que tú eres un irresponsable. Claro que Él lo sabe. Ah, no, el Señor sabe, hermano. Y yo me pregunto con la gente, ¿y el Señor no sabe que tú vas al trabajo? ¿Cuántos días a la semana tú faltas en el trabajo? Ay, pastor, pero en mi trabajo me dan mi cheque. Ahí no puedo fallar.
déjame decirte que hay cosas que son mayores que un cheque. Porque hay personas que piensan en el momento.